de quilates. Más de 4 décadas dedicadas a la evangelización del mundo. Yo le estoy diciendo estas palabras para que usted fundamente su fe en realidades, en estas realidades eternas. Su contribución a la literatura cristiana hace evidente su compromiso con el Señor de hacer discípulos y formar ministros. La oferta del Señor a nuestras vidas es que nuestra fe crezca, que nuestra fe sea fortalecida. Escuchemos al doctor Díaz Pavón en Para que el mundo crea. Reciba la paz del Señor con mi saludo. Esta bendición es para usted. Gracias por estar allí. Gracias por su fidelidad y gracias por acompañarme en el día de hoy en este programa Para que el mundo crea. Un saludo cordial a cada persona de los que están escuchándonos por primera vez, acompañándonos por primera vez en este día. Y claro, a todos aquellos que regularmente nos acompañan, pues un doble abrazo. Gracias por su amor y gracias por estar allí. Nos anima mucho saber que usted enciende la radio, se conecta a través de Facebook o del Internet y que valora el esfuerzo que hacemos para compartir con ustedes diariamente. Confío en que el día de hoy el Señor nos va a bendecir y nos va a bendecir mucho. Este versículo conocido por todo el mundo, yo creo, pero tan útil, de tanto valor y que aporta tanta bendición a nuestras vidas siempre. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Qué poderoso versículo y qué inspirador, motivador y al mismo tiempo retante, desafiante. Si lo tomamos en sus detalles, nos dirá tantas cosas maravillosas. Pero sobre todas las cosas, hoy quiero enfatizar que Dios quiere que vivamos su propósito. Dios quiere que vivamos por su propósito. Dios quiere que cumplamos su propósito. El propósito de Dios nos es revelado, nos es mostrado a los hijos de Dios. No es un misterio el propósito de Dios. No es un misterio la voluntad de Dios. Se hace manifiesto delante de nosotros y es alcanzable. Esto es importante porque el propósito de Dios no nos frustra, todo lo contrario. Es ciertamente un desafío, pero un desafío alcanzable. Es un desafío motivador, un desafío que inspira, que nos da ganas de esforzarnos, que nos da ganas de seguir adelante, que nos da deseos de continuar. Así es que vamos a utilizar como base ese versículo para hablar algunas cosas en el día de hoy. No obstante, antes de hacerlo, antes de ir a eso, quiero tomar un minutito, o dos tal vez, para mencionar algunas cosas. Uno, tenemos una persona muy amada, muy querida, una persona que ha estado muy cerca de nosotros en todo este proceso ministerial. No voy a mencionar el nombre, pero sepa usted que esta es una petición personal, mía, muy, muy personal, y claro, de nuestro ministerio y de nuestro equipo. Una persona que ha sido una madre en todo el sentido de la palabra y se encuentra muy delicada de salud. Está entradita en años, está hospitalizada, pues con serias preocupaciones en el núcleo de la familia cercana, porque su salud ya en gran deterioro. Entonces, quiero pedirles la oración
por esa persona. Perdónenme que no diga el nombre, no me parece prudente en este momento hacer público ciertos detalles, pero por favor ayúdenme a orar por esa persona. Un saludo muy especial en este día al pastor Carrión de la ciudad de Chicago, realmente una ciudad vecina, ahí muy pegadita a Chicago, y me hace un comentario en su correo. Entre otras cosas, su programa inspira, educa y ayuda. Gracias, ay, qué lindo. Gracias, Pastor Carrión, por ese comentario. La hermana Sara Noble, por ejemplo, hoy, muy tempranito, recibía una cartita en la cual esta frase se destacaba. Eso era lo que necesitaba escuchar, dice Sara. Se refiere a la palabra que compartíamos en el día de ayer. Eso era lo que necesitaba escuchar. Llegan todos los días muchísimos. Mire Maribel Cifuentes, gracias por la palabra del miércoles. Se refiere a la semana pasada. Gracias por la palabra del miércoles. Me aclaró tantas dudas. Y continúa la nota. Déjeme dar un saltito aquí. René Hernández, el comentario de René. Este programa es nutritivo. Ay, qué bueno. Diariamente me bendice. Gracias, René. Javi Seijas, gracias por el programa. Continúe dándonos ese alimento y ánimo. Gloria al Señor. Cecilia Almonte. Cecilia nos está escribiendo desde Filadelfia. Lo escucho todos los días y oro por las misiones que realiza. Lo felicito. Gracias, Cecilia. Esto continúa, pero bueno, solo unos nombrecillos y un par de comentarios para decirle gracias a todos los que están escribiendo. Créame que todos los leemos y por todos doy gracias y por cada petición que llega igualmente oramos. Bueno. Creo que es tiempo de alabar a Dios. Levante sus manitas conmigo al cielo, diga aleluya, diga gloria a Dios y adoremos así. Regresamos de inmediato. Regreso con ustedes en Para que el Mundo Crea. Si tengo que identificar un propósito, si tengo que identificar un tema, si tengo que identificar un título para lo que voy a compartir hoy, o estoy compartiendo hoy, creo que sería Viva el propósito de Dios. Dios quiere que vivamos su propósito. Hechos, en el capítulo 11 y versículo 23 dice: cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Esta experiencia es hermosa y la exhortación del apóstol todavía más hermosa. Estamos hablando del capítulo 11 del libro de los Hechos. Ese capítulo 11 está lleno de un contenido maravilloso. En su primera parte es un informe que el apóstol Pedro está dando. Y los versículos en la segunda parte de ese capítulo, entonces, es detalles en torno a la iglesia de Antioquía. Y en ese contexto ocurre ese versículo 23. Me encanta el versículo anterior, el 22. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. La noticia de lo que estaba sucediendo en Antioquía, la noticia de lo que Dios
estaba haciendo. Así es que enviaron a este apóstol, a este ministro, a este embajador. Él tendría que ir, verificar, ver lo que estaba sucediendo allí, traer un informe a los hermanos en Jerusalén, a los apóstoles, al liderazgo. ¿Qué es lo que está pasando en Antioquía? Pero cuando él llega a Antioquía, ve la gloria de Dios. Bernabé testifica de lo que Dios estaba haciendo allí. Entonces, en ese contexto ocurre el versículo 23. Cuando llegó, ese se refiere a Bernabé. Bernabé el apóstol, Bernabé el que está trayendo bajo sus alas al joven y menos experimentado Pablo, aquel Saulo de Tarso, que estaba nuevito todavía, comenzando, y tenía Bernabé que de alguna forma convencer a los hermanos de que recibieran a Pablo, porque tenía mala fama. Era el que había estado persiguiendo la iglesia y atacando, y entonces era difícil de que los hermanos procesaran. En ese contexto llegó Bernabé. Entonces cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos. Entonces la exhortación es poderosa. Exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Dios lo utilizó en Antioquía. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Así es que es Bernabé el que es usado por Dios para buscar a Saulo, traerlo a Antioquía. Los hermanos en Antioquía lo conocen gracias a Bernabé, y es de allí, de Antioquía, donde Dios los llama y los envía en su primer gran viaje misionero. Y lo demás ya ustedes conocen la historia, cómo se desarrolló ese muchacho Saulo de Tarso, y luego aparece el gran apóstol Pablo. Es el mismo. Esa transformación extraordinaria ocurre bajo el ministerio de este Bernabé. Pero la exhortación de Bernabé a Antioquía es lo que me sacude el corazón en el día de hoy. Los exhortó a que con propósito de corazón fueran fieles, con propósito de corazón sirvieran. No se puede servir al Señor en desánimo. No, Dios no quiere que estemos desanimados. Dios quiere que seamos entusiastas. Y Dios quiere que el propósito esté claro. No podemos servirle al Señor así, al azar, a lo que sale. Tenemos que tener un propósito, tiene que haber una meta definida, tenemos que ir en una dirección particular. Algo tiene que estar claro en nosotros al caminar. Tenemos que saber a qué Dios nos llamó. Tenemos que descubrir qué quiere Dios con nosotros. Y al descubrir el propósito de Dios en nuestras vidas, lo hemos descubierto todo. Hemos descubierto lo más importante. Cuando sabemos lo que Dios quiere que hagamos, entonces hemos de dedicarnos a eso. Y todas las demás cosas palidecen y ocupan un lugar secundario. Podemos hablar de lo que nos gusta, pero lo que Dios quiere es más importante que lo que nos gusta. Podemos hablar de nuestros deseos, y está muy bien, es bueno desear, pero el propósito de Dios es más importante que nuestros deseos. Y la realidad es que al descubrir el propósito de Dios, debemos comenzar a ajustar nuestras vidas a ese propósito. Al saber qué quiere Dios con nosotros, entonces, ¿qué estudio?
tiene que orientarse tras lo que Dios quiere para nosotros. ¿Con qué me entretengo? ¿Qué leo? ¿De qué hablo? ¿En qué pienso? ¿Qué deseo? Tiene que orientarse con ese propósito de Dios. La realidad es que el propósito de Dios es ese centro organizacional que le da forma a nuestras vidas. Ese es ese eje central en nuestros corazones en torno al cual todo va caminando. Si tengo que ilustrarlo, si tengo que crear una imagen de lo que es el propósito de Dios en nuestras vidas, el eterno propósito de Dios en nosotros, es ese eje. Sí, lo veo como un eje, como una columna alrededor de la cual se mueve todo. Unas cosas más cerca a ese propósito y otras cosas más distantes. Y esa distancia a la cual nosotros, o en la cual nosotros ubicamos las cosas que deseamos, que queremos, determina cómo va a estar nuestra relación con Dios. Si cometemos el error de que el propósito, la voluntad, los deseos, lo que Dios dice, lo ubicamos distante y muy cerca, ubicamos nuestros caprichos y nuestros antojos, podemos errar. ¿Cómo lo mido? De alguna forma hay que medir a qué le dedico más tiempo. Hay que medir a qué le dedico mi dinero. ¿A qué le dedico mis fuerzas? ¿A qué le dedico mi pensamiento? Eso dice cuál es mi propósito. Eso dice qué es lo que me interesa. Eso dice qué es lo que valoro y a qué estoy dedicado. Asegúrese de que eso sea Dios. Y asegúrese de que eso sea el propósito de Dios. En la medida que nos centramos en ese propósito divino, en esa medida vamos a contar con las fuerzas y recursos divinos para seguir adelante. El Señor nos da su fuerza en la medida en que nosotros corregimos curso. Bueno, tengo que abundar en eso. Apenas estamos comenzando. Así es que quédese sentadito, ajústese bien el cinturón de seguridad porque esto va a continuar. Nuestro número telefónico aquí en la oficina es el 305-228-9697. Lo repito, puede escribir un texto o puede llamar a este número 305-228-9697. Hágalo ahora, que quiero orar con usted. Alabamos y regresamos. Usted en sintonía con Para que el Mundo Crea. Yo soy el pastor Díaz Pavón, contento, feliz de compartir con ustedes en el día de hoy. Filipenses capítulo 3, versículos del 1 al 3. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. ¿Se dio cuenta de que del propósito y del plan de Dios para con usted, el gozo no se ausenta? No se trata de que Dios es aburrido, pesado y difícil. No, se trata de que nuestro gozo tiene que darse y ocurrir en esta dimensión. Lo llama en el Señor. Hay gozos y disfrutes que no son en el Señor. No son en el Señor porque no glorifican a Dios. No son en el Señor porque no convienen. No son en el Señor porque no edifican, porque no construyen. Entonces alguien puede quejarse contra eso y decir, pero qué manera de limitar a uno. Bueno, ¿quién le dijo a usted que en la vida no hay que limitarse? ¿A quién se le ocurrió que en la vida se puede operar sin establecer límites? En todo lo que nosotros hacemos se tienen que establecer ciertos límites. No puede uno comer todo lo que se le pone
de frente, o todo lo que se le ocurre, o comer porque tengo el dinero para comprar eso y puedo comer, o simplemente comer de todo lo que hay en el refrigerador, o ir de compra y echar en el carrito de la compra todo lo que está en el supermercado. Si nosotros hacemos cosas como esa, nuestra salud se va a deteriorar y pronto vamos a pagar las consecuencias de ese desorden. Eso no es difícil de comprender, eso no es difícil de entender, que es necesario tener controles con lo que comemos. En todo ocurre exactamente lo mismo. Hay que tener controles a la hora de hacer ejercicio. ¿Por qué razón una persona que va al gimnasio acostumbra contratar y pagarle a una persona que lo va a dirigir en la forma en que se ejercita? Bueno, porque hay ejercicios que un baloncelista no debe hacer. Hay ejercicios que un pelotero, un beisbolista, no debe realizar. Hay ejercicios que un golfista no debe realizar. ¿Por qué? Porque hay ciertos músculos que el que practica el golf, o el que practica el tenis, el que practica el baloncesto o el balompié, músculos que tienen que desarrollarse con más fuerza, con mayor intensidad, para poder realizar ese tipo de tarea. Y hay otros que le podrían hacer daño. ¿Sabe que algunos profesionales, algunos atletas tienen muy claro que no deben practicar ciertos deportes, porque hay deportes que podrían dañarme la producción en mi deporte? Sí, me pueden dañar lo que llaman el swing al batear, por estar haciendo otro tipo de swing, por estar practicando otro tipo de deportes. Así es que tienen que tener cuidados con qué deporte practica, qué ejercicio se hace, qué músculos fortalezco, cuál fortalezco más que cuál. Allí es necesario prestar atención. Si eso es importante para el ejercicio físico, si eso es importante a la hora de hablar de comida, si es importante a la hora de hablar, digamos, de lectura, de estudio, no es verdad que leo cualquier cosa, no es verdad que leo todo lo que está a la mano, aún cuando pueda ser un lector voraz, que quiero leer de todo. Hay cosas que no me interesa leer. Hay cosas que simplemente las limité y dije, no, eso no me interesa. No me interesa porque no hace bien. Es como conversar. Hay que aprender a vivir, mi gente. Hay que aprender que todo lo que entra a mí me afecta. Lo que entra por mis ojos, lo que entra por mis oídos, lo que entra por el tacto, todo me afecta. Y hay tal cosa como memoria táctil, hay tal cosa como memoria auditiva, hay tal cosa como memoria visual. Entonces, ¿qué criterio utilizo para determinar a qué lectura le dedico tiempo? ¿A qué conversación o a qué discurso, a qué mensaje presto mi oído? Pues eso lo determina el propósito de mi vida. Es obvio que un médico va a suscribirse a ciertas revistas que es muy probable que a un ingeniero no le interesen. Este hombre es un cirujano y seguramente en su campo hay unas revistas que él quiere leer, hay unos libros que él recibe, hay unas clases que tiene que tomar cada cierto tiempo. ¿Por qué? Bueno, para mantenerse dentro de su propósito. Eso lo puede aceptar todo el mundo, pero cuando hablamos de Dios y cuando hablamos de servir a Dios, la gente levanta resistencia. No, yo soy libre, yo puedo hacer lo que me dé la gana. No, usted está equivocado. No somos libres. No somos libres. Si voy a ser político, debo
prepararme de cierta forma, debo hablar de cierta forma, debo conducirme de cierta forma, porque soy el alcalde, porque soy el gobernador, porque soy el presidente. Yo conozco a uno que no se conduce bien, que no habla bien. Bueno, ya tendrá sus consecuencias si hace esas cosas. Si soy un cantante, un artista, un actor, si soy un pastor, si soy un empresario, si trabajo en el banco, si soy un empleado de una aerolínea, se requiere un uniforme, una forma de vestir, una forma de caminar, de saludar, de hablar. No somos tan libres como pretendemos ser. Se me dice qué ropa debo vestir, pero llegamos a la iglesia y entonces otra vez comienzan las resistencias. No me digan que tengo que ponerme esto porque yo soy libre. No me digan que tengo que ponerme aquello. ¿Cómo es el tema? Si en todas partes donde estamos hay reglas. El reino de los cielos tal vez tenga las reglas más importantes. Y si hay un reglamento que tenemos que mirar, es aquel que va a afectar mi vida, es aquel que va a traer bendición. Se llama mandamiento, los mandatos del Señor. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Lo que está diciendo Pablo en esta carta es que ya les he predicado de esto, pero sigo haciéndolo, y a ustedes les conviene, dice, a ustedes les hace bien. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. No tenemos confianza en la carne. La vida cristiana debe tener sentido, significado y valor para usted. De lo contrario, es un candidato a vivir frustrado y un día abandonar la carrera. No queremos que nos suceda eso. No queremos ser candidatos a vivir en frustración. Y a vivir en frustración porque hemos perdido ese sentido de significado y de propósito y de valor. Debe haber sentido en nuestra vida, debe haber significado en nuestra vida y debe haber valor. Y eso nace de nuestra relación con Dios y de nuestra relación con la palabra de Dios. Tenemos que nutrirnos para definir el norte, para definir hacia dónde vamos. Porque si no definimos cuál es el norte, podemos ir sur. Podemos comenzar a caminar en una dirección equivocada. Podemos comenzar a caminar en un sentido errático. A menudo mi propósito en el programa es ayudar a definir ese norte. Debemos estar dispuestos a defender nuestro propósito. Debemos estar dispuestos a defender nuestro norte, el propósito que Dios nos ha trazado. Y es el propósito de servir a Dios, el propósito de vivir como Dios quiere, el propósito de ser felices en Cristo Jesús. Nuestra felicidad no puede depender de los logros terrenales, no puede depender de la salud. Puedo estar enfermo y seguir siendo feliz, puedo tener escasez económica y todavía ser feliz. Dios quiere que vivamos vida en plenitud. La vida cristiana con sentido comienza con tener objetivos claros. La vida cristiana con sentido es la clara definición de qué es lo que Dios quiere para mí. Me interesa orar con usted
en este día. Y orar por ese propósito que de Dios comienza a aclararse en su vida. ¿Qué es lo que Dios quiere para usted? Fíjese que no le estoy preguntando qué es lo que quiere usted y qué es lo que usted desea. ¿Qué es lo que Dios quiere para usted? ¿Tiene usted claro algo que Dios le ha dicho? ¿Algo que Dios le ha mostrado? ¿Se ha dado cuenta de algo que Dios quiere hacer con usted, pero no lo ha visto plenamente materializado? En el día de hoy, mi oración es en esa dirección. Yo quiero orar por aquello que Dios quiere hacer en su vida, en su familia, en su corazón, en su ministerio, y que todavía usted no lo ha visto plenamente realizado. Confíeme esa petición. Quiero acompañarle en oración. Llame a este número, 305-228-9697. 305-228-9697. Llame ahora, quiero acompañarle en oración. Vamos a una alabanza, regreso ya en la parte final de nuestro programa. Durante esta alabanza, aproveche y llame, 305-228-9697. Gloria a Dios. De regreso con ustedes, ya en los minutos finales de Para que el mundo crea. Sabe que, bueno, apenas pude cubrir la introducción a este tema de Viva el propósito de Dios. Pero mañana voy a continuar con este tema del propósito de Dios. Usted siga llamando 305-228-9697. Ese es el número aquí en la oficina. A la par del estudio donde hacemos el programa están los teléfonos y hay hermanos y hermanas listos para contestar su llamada telefónica, a orar con usted, tomar nota de su petición y pasármela. Y sepa usted que oro por cada una de esas peticiones que llega, y esto no es una declaración cosmética ni simplemente para motivar la llamada. Ahí sobre mi escritorio colocan todas las hojas con esas peticiones. Ocasionalmente no da tiempo a tomar todas las llamadas que están entrando y es posible que le ocurra que entre la contestadora automática. Por favor, deje su llamada allí en la contestadora. Como quiera, van a tomar esa llamada y me van a pasar la información. Alguna gente cuando llama dice que el pastor Pavón me llame, que el pastor me devuelva la llamada. Es humanamente imposible yo responder a todas esas llamadas. Es imposible, no hay manera. Tendría yo que pasar todo el día en el teléfono marcando y hablando, y todavía no lo lograría. Así es que no puedo hacer eso. Pero lo que sí puedo hacer es orar por su petición. Un comentarito ya aquí en el cierre. Por ejemplo, mire este texto que entró hace nada, mientras estaba yo hablando. Es Ángeles, esta hermana de nombre Ángeles. Ella vive en la ciudad de Boston y me hace saber que ella escucha desde hace algún tiempo Para que el mundo crea, este programa. Pero que el otro día se enteró de lo del podcast. Y entonces dice, es maravilloso porque ese podcast lo llevo conmigo en mi teléfono y lo escucho en el carro, y dice, ocasionalmente lo escucho un par de veces más para anotar los versículos y sacarle el jugo, cito textualmente, y sacarle el jugo a la palabra que usted comparte allí. Ese podcast es una capsulita de 5 minutos que preparamos y la enviamos todas las mañanas. Y usted la puede escuchar a cualquier hora en su teléfono. Se llama Viva la Biblia. ¿Qué tiene que hacer?
Lo único que tiene que hacer es bajar esa aplicación de podcast. Si usted tiene un teléfono Apple, un iPhone, usted lo que tiene que ir es a iTunes, bajar la aplicación y escriba allí Viva la Biblia, se suscribe, por favor. Lo escucha y si le gusta, compártalo con otra gente. Envíelo a sus amigos para que ellos igualmente puedan escucharlo diariamente. El propósito de ese podcast es muy sencillo, es compartir un poquito de alimento espiritual. Es algo así como una vitamina diaria. Esa vitamina para fortalecer su día con algo de palabra de Dios, que la tenga ahí en el teléfono y cuando la necesita, la dispara. Eso es con Sustain Release. Durante todo el día le va dando un poquito de energía a su día. Gracias por su amor. Gracias por su sintonía. Mañana continúo con el tema de Viva el propósito de Dios. Gracias por sintonizar para que el mundo crea. Con el Dr. Díaz Pavón, nuestro ministerio desea brindarle acceso a este programa descargando gratuitamente la aplicación DPM Radio. Para oración, comuníquenos su necesidad llamando al 305-228-9697. 305-228-9697. O en las redes Facebook e Instagram bajo Díaz Pavón Ministries.